Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema es: la práctica ilegítima de tirar a la gente de espaldas no es bíblica. La práctica de las caídas para atrás de los pentecostales, neopentecostales y carismáticos ha pasado a ser una rutina religiosa. Esto está llevando a muchas personas a asistir a iglesias de grupos sectarios en donde se practica el caerse, sin que al levantarse se vean cambios fundamentales en su vida. Tal parece que es una moda, que se repite una y otra vez, como un espectáculo de supuesto poder, pero sin generar una transformación en el diario vivir de las personas que se caen. No encontramos en toda la Biblia referencias a una caída hacia atrás como una forma de recibir una administración de un siervo de Dios. Es decir, que la Biblia no muestra un ejemplo de alguna persona tocando a alguien más como siendo dirigida por Dios y el resultado fueran caídas hacia atrás y perder por un momento el conocimiento. Nunca la Escritura permite estos métodos y mucho menos el usar técnicas humanas para producir tales caídas o manifestaciones. El pastor pentecostal, carismático o neopentecostal toca la frente del congregante. Después de unos segundos del toque, la persona cae al piso inconsciente. Lo hace con tanta confianza debido a que hay un ayudante que la toma en sus brazos para colocarla en el piso con cuidado. En varias escuelas de profetas en los Estados Unidos se enseña hipnotismo y técnicas de control de emociones en reuniones masivas. Hay personas que asisten ya predispuestas para que las tumben porque andan buscando mala experiencia que la presencia de Dios. Hay otras personas que se dejan tumbar para no dejar mal al supuesto ungido. Las primeras manifestaciones de esta práctica fueron en la Iglesia Católica. Hubo casos de fracturas y escenas en las que podía exponerse la parte íntima de la mujer durante la caída, lo que les llevó a reglamentar esta supuesta administración. No podían ser ancianas o mujeres con vestidos sueltos. Ahora en las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, estas supuestas manifestaciones cuentan con un equipo de administración. Esta práctica está adoptando algunos cambios, ya que en algunas reuniones las personas caen al piso sin la necesidad del toque del predicador. Ahora bien, ¿esto será una práctica bíblica? Estos grupos sectarios y religiosos tratan de justificar estas acciones tomando como base bíblica los eventos experimentados por el profeta Daniel y el apóstol Juan. Daniel capítulo 10 versos 8 al 11 y Apocalipsis 1:17. Sin embargo, existe un gran abismo contextual entre lo sucedido a estos siervos de Dios y lo que ellos hacen con sus feligreses. Hasta un neófito de las Escrituras puede ver las grandes diferencias que existen. Analizando Daniel capítulo 10, nadie tocó la frente de Daniel, no estuvo en un culto religioso, nadie oró sobre él, nadie pidió que fuera tocado por el Espíritu de Dios y no fue derribado hacia atrás, sino sobre su rostro. De igual forma, el apóstol Juan escribe que cuando vio al Señor Jesús, cayó como muerto a sus pies. De igual forma, aquí tampoco estuvo un predicador tocando la frente de Juan y tampoco se oró sobre él. Ahora, quienes hacen estos espectáculos no bíblicos pretenden tener el poder de hacer que la potencia de Dios se manifieste, pero la verdad es que si comparamos las prácticas de los carismáticos y pentecostales con lo sucedido al profeta Daniel y al apóstol Juan, la comparación es ilegítima, tendenciosa y fanática. En esta moda de caerse, la misma persona puede caerse varias veces, pero su vida sigue siendo tan rutinaria como siempre y sin presentar cambios. Sin embargo, en los ejemplos bíblicos, los hombres caían al suelo, impactados por el poder de Dios. Sus vidas quedaban transformadas. Asimismo, no se encuentra en la Escritura ninguna caída para atrás, ya que todas ocurrían hacia el frente, con el rostro en tierra. Quien más hace popular este fenómeno en los últimos años es el supuesto evangelista Benny Hinn, que por medio del canal TVN hizo de las caídas un espectáculo en sus campañas. En este espectáculo
hecho por este farsante, se ve como a una misma persona la tira y rebota una y otra vez, primero con la mano, después con el saco, después soplando y hasta con un golpe de micrófono en la cabeza, lo que se convierte en todo un circo de falsas unciones seductoras. La propagación de estas falsas manifestaciones para el mover carismático, neopentecostalismo y la nueva reforma apostólica y profética es considerada la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. La Escritura dice lo siguiente: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Judas capítulo 1 versos 17 al 19. Estos hombres, con apariencia de piedad, arrastran a los creyentes. Estos individuos, los falsos maestros, son los que causan divisiones y que ahora existen como ilusionistas o hipnotizadores, que con solo poner su mano sobre la gente quedan dormidas o derribadas en el piso, transportándolos a un estado de inconsciencia mental en donde quedan a merced y bajo el poder del hipnotizador. Algunos otros, con solo tronar los dedos, pueden derribar un auditorio completo. Muchos llamados evangelistas, pastores, profetas o sacerdotes católicos hacen lo mismo, y la gente engañada e ignorante de las Escrituras dice: es el gran poder de Dios. Ningún cristiano que conoce las Escrituras debe quedarse fascinado cuando algún supuesto predicador del Evangelio presenta sus espectáculos extrabíblicos derribando a la gente. La Biblia dice que debemos escudriñar todo, pero hoy en día la gente permite y prefiere que se le realicen toda clase de ritos y prácticas, como si fuera el poder de Dios revelado en ellas. La mayoría en las iglesias defienden falsas doctrinas de hombres, sin darse cuenta que están quebrantando el mandamiento divino de escudriñarlo todo. Y por si esto fuera poco, defienden a los farsantes apóstoles de Satanás que promueven el engaño y mentira. No hay ninguna diferencia de las experiencias que sienten las personas que son puestas en trance cuando estos supuestos predicadores del Evangelio oran por ellas, a las experiencias que sienten los que son hipnotizados. Ambos dicen ver una luz, tener sensación de paz, de relajamiento e incluso de no recordar nada. Y todo esto sin ningún texto bíblico que apoye esta fascinación religiosa. Por experiencia propia diría que he visto mucha gente ser derribada al piso por hombres que se dicen ser siervos de Dios. Y aunque esto usted lo oiga crudo, pero ¿por qué si se dicen ser hombres de Dios, hacen y exhiben estas prácticas sin comprobar si son bíblicas? Jamás he visto un beneficio en personas que caen al piso de espaldas o que triunfen sobre sus vicios o pasiones y que cambien su condición espiritual. Probablemente usted piense positivamente a este tema, pero solo será porque desconoce mucho de la palabra de Dios. Las Escrituras revelan claramente que los que cayeron a tierra nunca fueron los cristianos o los siervos de Dios, sino los enemigos de Dios son echados por tierra. El hecho más importante no es tanto que caigan de espaldas ante la poderosa presencia del Señor, y que algunos utilizan este argumento para justificar esta manifestación, sino saber quiénes eran los que caían de espalda. En Juan 8:6 observamos que cuando los enemigos del Señor Jesús iban con planes de arrestarle, el Señor dijo: yo soy. Después de estas palabras, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Nada tuvo que ver este evento con una bendición para aquellos que son derribados por Jesús, sino todo lo contrario. Saulo de Tarso, siendo enemigo del Señor, experimentó el mismo suceso. La Biblia dice que mientras respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y después de haber pedido cartas para la sinagoga de Damasco, y así llevar a cabo sus planes, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versos 1 al 4. Todo apunta a una humillación del pecador, pero no a una bendición para el cristiano. ¿De dónde intentan llevar a cabo esa práctica de tumbar a la gente con un toque sobre la cabeza? Los únicos ejemplos se dan en el paganismo, pues en las distintas religiones y sectas falsas es sabido que los gurús tocan en la frente a sus seguidores, causando que estos caigan a tierra en estado de éxtasis o perdidos de la realidad por algunos minutos. Toda esta práctica es puro fraude, ya que, de otra manera, tendríamos el ejemplo en la Biblia y sería una doctrina que Cristo y sus apóstoles hubieran dejado como ejemplo, y la orden de practicar e imponer las manos en reuniones cristianas para tumbar a la gente en una reunión de adoración. Pero eso no es encontrado en la Biblia, todo lo contrario. En el Nuevo Testamento no encontramos ni un solo caso durante una administración del Señor Jesucristo en personas que hayan caído en el espíritu, como Caín, hoy con un desorden grave que solo es para hacer críticas de la iglesia. Bíblicamente, no hay nada que sustente que la caída de espaldas o por empujón o soplando sea para el cristiano una experiencia causada por el Espíritu Santo, que evidencie que está recibiendo una bendición especial. Por lo contrario, la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que cuando caían de espaldas ante la presencia de Dios, representaban juicio y maldición. Por ejemplo, vemos el caso de un juicio para los falsos profetas y para una Jerusalén sorda que no quiso entrar en el reposo de Dios. Caer de espaldas era el juicio de Dios para los falsos profetas. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Isaías capítulo 28, verso 13. De igual forma, la Biblia describe cómo el sacerdote Elí murió cayendo hacia atrás a consecuencia del juicio de Dios. Primera de Samuel capítulo 2, verso 34 nos dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. El sacerdote Elí cayó de espaldas bajo el juicio de Dios y se desnucó. En todos los casos que cayeron de espaldas, fue porque se trataba de un juicio de Dios por la maldad y la desobediencia, y no cayeron precisamente por una bendición. Caer en el poder de Dios no tiene nada que ver con Dios. Existe una historia satánica detrás de todo esto, pero que trataremos de explicar en otra oportunidad. Las experiencias místicas del caer de espaldas en el suelo que vemos hoy día no son correctas, es un don extraño. El apóstol Pablo nos exhorta a tener un culto racional. En Romanos capítulo 12, verso 1, el significado en griego de un culto racional a Dios significa que debe ser de manera consciente, con el uso de la razón. Estas prácticas no bíblicas son un culto falso, un fraude a través de sus promotores, los falsos profetas y apóstoles.